Hola, mi nombre es el maestro Ramsés Cigarroa Munguía. Vamos a desarrollar la materia de Psicología de la Infancia para la licenciatura en Psicopedagogía Generación 27 de los días sábados en el plantel de Tlalpan. Es una materia bastante interesante, digo como psicólogo a final de cuentas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psíquico, cognitivo, con las conductas, pues me parece sumamente interesante. Es importante que quien sea jefe o jefa de grupo se pueda poner en contacto conmigo vía correo electrónico. Voy a deletrear mi correo. Es RAMMSESTEIN @hotmail.com. Eso junto dice ramsestein hotmail.com. La intención es que por este medio, tu jefe de grupo, me puedas solicitar tu carta descriptiva, me puedas también notificar cuántas personas son las que componen el grupo y podamos entrar en una dinámica de retroalimentación a partir de esta primera asesoría virtual. Asimismo, es importante que consigan un texto pequeñito que se llama Narcisismo y Socialización. Esto lo desarrolló Igor Caruso. Es un texto pequeño, pero muy enriquecedor, con el cual nosotros vamos a ir desarrollando precisamente esta cuestión de la psicología de la infancia. Bueno, aquí en esta parte de la psicología de la infancia, a manera de introducción, ¿cómo seremos? Se sabe incluso antes de ser concebidos. Hasta cierto punto podríamos suponer cómo podríamos ser, tomando en cuenta pues varios aspectos, ¿verdad? La herencia genética, el ambiente en el cual nos desarrollamos. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, podríamos tener como cierto panorama de lo que podría ser la persona, ¿verdad? Pensémoslo como los huevitos Kinder. A final de cuentas nos dan una imagen de lo que viene ahí, pero no sabemos lo que va a salir. Aquí podríamos usar esta analogía y en esencia, a menos de que tuviéramos un genetista, pues literal podríamos saber cómo sería la persona a la cual vamos a concebir, ¿verdad? Es importante que ustedes piensen un poquito cómo pensaban cuando eran niños, niñas, para que podamos seguir esta discusión. Bueno, un poquito del currículum de quien va a ser facilitador en este módulo de Psicología de la Infancia, esperando que, bueno, podamos aprender y también divertirnos mucho en este proceso. Bueno, por acá nuestros objetivos, donde ustedes al finalizar el curso, pues bueno, van a discriminar las fases y posturas teóricas del desarrollo infantil, desde la etapa prenatal hasta los 2 años. Aquí es importante que, bueno, pensemos en el planteamiento, por ejemplo, de Freud, de las etapas del desarrollo psicosexual, el desarrollo cognitivo que plantea Piaget o incluso lo sociocultural que plantea Lev Vygotsky. De ahí que entonces el encargo es que busquen ustedes un poquito de información de estas tres posturas que les acabo de mencionar para que entonces empecemos a hacer un primer ejercicio comparativo, un cuadro comparativo de estas tres posiciones teóricas que explican el desarrollo, ¿va? La etapa las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, las que menciona de estadios cognitivos Piaget y la sociocultural de Vygotsky. Ahora bien, tenemos que pensar en cómo se va dando todo este desarrollo físico, cognoscitivo, lingüístico en la infancia. Aquí creo que la mejor forma de explicar lo cognoscitivo y lo lingüístico en esta etapa del desarrollo, pues tendríamos que pensarlo básicamente desde dos de los autores ya mencionados, ¿verdad? Tanto Lev Vygotsky como el mismo Jean Piaget, donde ellos van a decir, en el caso de Piaget, que bueno, el niño pasa por una serie de etapas que más adelantito vienen en unas diapositivas y que se tienen que ir cumpliendo para que éste sea capaz de generar, llamémoslo así, aprendizajes, ¿verdad? En el caso de Vygotsky, él habla de la importancia de los aspectos socioculturales, ¿verdad? Entiéndase cómo la parte social va a generar o no todas las condiciones necesarias para que la persona sea capaz
de aprender, ¿verdad? Ambos autores, me parece, generan una buena propuesta. Aquí lo importante es que ustedes puedan hacer la revisión de la propuesta de cada uno de ellos para que también ustedes vayan emitiendo su propio juicio. Ambos son buenos, creo que los dos dan una buena explicación de estos desarrollos cognitivos en el niño en este caso, y que bueno, sería cosa de que lo metiéramos también a discusión para que podamos generar una buena crítica, un buen debate. Y bueno, aquí una serie de clasificaciones que nos da la norma oficial mexicana, donde podemos ver la clasificación de lo que es un neonato, que va de los 0 a los 28 días, de un lactante menor, de 29 días a un año, un lactante mayor de 1 a los 2 años, y de los 2 hasta antes de los 5 estamos hablando ya de un niño en preescolar, y de los 5 a los 9 un niño escolar, y bueno, de 10 a 19 un adolescente. En esencia, parte de nuestra materia pues va a desarrollar lo que pasa entre esos 0 días y hasta los 2 años. Sin embargo, bueno, podemos retomar algunos elementos un poquito de otras etapas o estadios del desarrollo para que podamos irlo checando. Es importante que desde aquí empecemos a generar un cambio en nuestro discurso, ¿verdad? Muchas veces las mamás a los niños de 10 años les dicen bebés, cuando en esencia, pues bueno, sería una cuestión meramente pues de relación de la mamá con el niño en cuestión, ¿verdad? Pero aquí ya tendríamos que pensar en un adolescente o específicamente en un puber, ¿verdad? Aquí con esta diapositiva, pues bueno, podemos hacer un cambio de paradigma en cuanto a cómo el recién nacido es capaz de tener un contacto con el mundo, de ir asimilando información. eh, es importante hacer saber que bueno, la información que él recibe es más de índole sensorial, así la procesa, así va generando estructuras en su cabecita, llamémoslo de manera coloquial. No te va a dar una respuesta racional de adulto como tú y yo podemos darla. Sin embargo, es un momento de desarrollo bastante importante porque va a poner las bases para las futuras estructuras cognitivas que se tienen que ir sobreponiendo, ¿verdad? Esto lo plantea Piaget. Ahora, si en este momento te hago saber, por si no lo sabías, que desde una visión psicoanalítica el recién nacido es totalmente ello, pues esto significa que de una u otra forma, a través de la satisfacción de sus pulsiones, pues va a irse relacionando también con el medio, ¿verdad? A través de un yo compartido, porque en ese momento pues todavía no tiene esa estructura instaurada, ¿verdad? El yo compartido pues es el yo que la mamá, llamémoslo de cierta manera, le presta al hijo para que puedan entrar en esta comunicación. Si tú eres mamá o fuiste mamá o tienes a una familiar o familiar que tenga hijitos, te darás cuenta que estos niñitos chiquititos que todavía no desarrollan un lenguaje organizado como el adulto lo puede tener, y lo pongo entre comillas, eh, piden cosas, y los otros que no compartimos ese yo con ese niño, pues no las entendemos. Pero ¿qué te crees? Mamá, que sí comparte ese yo con ese niño, es capaz de entender y de dotar de significado todas las necesidades del niño. O sea, hace que en esencia tanto mamá como el hijo aprenden cosas, ¿va? Y eso va determinando mucho su psique. Ahora, literal, los niños llegan al mundo con conductas biológicas que se clasifican como reflejos, ¿verdad? Estos a su vez se pueden clasificar como reflejos de supervivencia o reflejos primitivos. Y bueno, estos nos van a dar referente en el caso de que no aparezcan o no desaparezcan en el tiempo que se tiene que dar, ideas si hay algún tipo de malestar, alteración específicamente en el desarrollo, aquí ya pensémoslo así, neurológico
del niño y que esto podría impactarlo obviamente en su desarrollo físico, psicológico y social. Y bueno, aquí como nos lo expone la diapositiva, ya se los había mencionado, si estos reflejos primitivos no desaparecen en un tiempo más o menos adecuado, un par de meses, pueden indicar la presencia de problemas neurológicos, ¿verdad? Y bueno, este problema pues va a generar toda una serie de trastornos y malestares en el sujeto en desarrollo. De ahí la importancia de que estemos alerta de estos reflejos, que chequemos que estén y que desaparezcan para ir quitando la posibilidad de que haya algún problema neurológico en el infante. Ahora, yo te invito a que si tienes en casa la posibilidad de hacer una observación con un infante, puedas darte la oportunidad de entrar en ese contacto, hacer anotaciones de cómo se desarrolla en ese momento, ¿verdad? Cómo son muchas veces niñitos que están agarrando, viendo, balbuceando, y todo esto les permite ir generando aprendizajes y adaptándose a su nuevo medio, ¿verdad? La imagen es un ejemplo, en este caso, un chaparrito que en ese momento tenía no más de 2 años y que era altamente curioso, permitiéndose explorar, y además los padres permitiéndole esa exploración. ¿Para qué? Para que entonces él pudiera ir asimilando desde esta parte sensorial texturas, temperaturas, sensaciones, y bueno, se fueran generando los referentes necesarios para las siguientes etapas de su desarrollo. Ahora en esta diapositiva pues vemos un resumen de lo que son los 2 primeros años de vida, ¿verdad? Eh, si tú has sido mamá y comparas esta diapositiva con el de resumen, pues te podrás dar cuenta que no hay mucha diferencia de este resumen de teoría, llamémoslo así, con lo que tú viviste en la realidad. Si tú no has sido mamá, tal vez haya sido tía o hermana, y te pido que recuerdes qué es lo que pasó en esos 2 primeros años de vida con tu familiar, para que tú puedas ir comparando este desarrollo biológico, psicológico y social que tienen los sujetos en este medio. Continuando con este resumen, pues bueno, por lo menos desde mi experiencia en el desarrollo de mis hijos, pues es desde estos más o menos 8 meses, 9 meses, que uno empieza a tener más precaución, en este caso uno me refiero a mí, de cómo estos niños salir descubriendo y desarrollando estas nuevas habilidades psicomotoras, pues empiezan a tomar de todo, ¿verdad? Agarran, quitan, ponen, muy probablemente los que hayan sido ya papás, descubrieron paredes pintadas, maquillajes derramados, o algunos objetos incluso hasta rotos. ¿Por qué? Porque estos niños están en un momento de exploración, ¿verdad? Eh, a los 2 años, pues bueno, ya tienen un discurso un poco más entendible, ya se comunican de manera más clara, llamémoslo así, ya les puedes entender. Y entonces, pues bueno, estos referentes nos permiten dar cuenta de que si se van cumpliendo, pues el desarrollo psicológico, motor, cognitivo y conductual, pues no ha sido de alteraciones, ¿verdad? Ahora, es importante que, te repito, revises la lectura de Igor Caruso, porque ahorita voy a ir poniéndote algunas ideas que este autor desarrolla con la intención de emocionarte y corras a buscar ese texto que habla de la construcción psíquica de los sujetos, ¿verdad? Y que esta pues es pues muy importante para el desarrollo psicológico de el niño y
por lo tanto diría una lectura ahí, ¿verdad? Destino, infancia es destino. Entonces, desde cómo nos vayamos estructurando psíquicamente, vamos a tener como pues una idea de qué es lo que nos puede pasar, y digo idea entre comillas, en un futuro, hablándolo a niveles psíquicos. Sí, es interesante que puedan comparar los desarrollos teóricos que postulan los autores mencionados con la experiencia de ver el desarrollo infantil. Es bastante enriquecedor. Ahora, desde lo que plantea Igor Caruso, es bastante interesante. Él habla de dos úteros, un útero social, un útero materno, y que dependiendo qué tan nutritivos sean estos úteros, la estructura psíquica podrá desarrollarse de manera funcional. Eh, si estos úteros social y materno no son lo suficientemente nutritivos y más bien son tóxicos, pues habla de la posibilidad de que aparezca esta entidad en ese entonces denominada autismo. Repito, hoy día trastorno del espectro autista. Desde esta propuesta de Caruso, pues tendríamos que pensar también en el desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Esto que en esencia nos hace ser únicos, irrepetibles, diferentes, y que en pocas palabras tendríamos que pensarla como en la forma de ser, hacer y pensar. Eso sería la personalidad, y se va construyendo pues con el desarrollo a través de estos dos úteros, ¿verdad? El útero social y el útero materno que plantea Igor Caruso. También si lo pensamos desde la teoría sociocultural de Vygotsky, pues bueno, cómo el medio influye, por ejemplo, en este caso de manera negativa o positiva, va a incidir en nuestro autoconcepto y que nosotros generemos un aprendizaje de nosotros mismos, dígase hacia lo negativo o hacia lo positivo. Todo en función, pues sí, desde lo que plantea Vygotsky de el medio social. Dígase desde los planteamientos de Caruso o desde los de Vygotsky, el autoconcepto, repito, puede irse hacia lo negativo o hacia lo positivo. Todo depende del útero materno social que tengamos, si este es nutritivo o si el medio social que nos rodea es nutritivo o no. Entonces, sería interesante que se dieran la oportunidad de checar los postulados de estos autores. Así que entonces estos procesos de socialización pues van a ir construyendo nuestra psique de manera nutritiva o tóxica. Les repito, compañeros, es importante que revisen a estos tres autores, Lev Vygotsky, Sigmund Freud y a Jean Piaget, en lo que proponen como estadios o fases de desarrollo, la teoría sociocultural, para que puedan hacer un cuadro comparativo entre las propuestas de estos tres autores y podamos ya en clase generar una discusión bastante amplia. Les vuelvo a repetir mi correo, ramsestein@hotmail.com, RAMMSESTEIN De Sigmund Freud, la propuesta de sus etapas psicosexuales del desarrollo, hay que revisarlas, pero sobre todo concentrarnos en las dos primeras. Esas son en las que nos vamos a centrar más respecto a lo que plantea Sigmund Freud. En cuanto a las etapas de Piaget, tendríamos que también enfocarnos en las dos primeras, la etapa sensoriomotora y la etapa preoperacional. Entonces tenemos que de Freud sería etapa oral y etapa anal. De Jean Piaget estaríamos abordando etapa sensoriomotora y etapa preoperacional. En cuanto a Lev Vygotsky, pues esta parte de su teoría sociocultural y hacer énfasis en un concepto que él maneja que son las zonas de desarrollo próximo, ¿va? Esto es bastante interesante en la propuesta de Vygotsky, que tendría que ver cómo
otros actores que ya hayan tenido una capacidad o una habilidad lograda, una competencia hoy que están de moda, se la puede transmitir o puede a facilitarle a alguien que todavía no la tiene, llegar a ella por el simple hecho de la relación social. Así que bueno, hemos llegado al fin de esta primera asesoría virtual. Es importante que hagan las comparativas con los autores que les he mencionado. Cualquier duda, jefe de grupo o jefa de grupo, házmela saber a mi correo para que entonces yo pueda entrar en un contacto más directo con ustedes.